¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Esta historia me la contó mi abuela hace algunos años. Le sucedió mientras vivió en Congregación San Agustín, en Los Herreras, Nuevo León. En aquel tiempo, ella vivía junto con el abuelo en un pequeño poblado de esa región. En este lugar, y como en la mayoría de los pueblos ejidales y remotos, carecían de los servicios básicos. El único pueblo que tenía luz y teléfono, además de un dispensario médico, era Los Herreras, y estaba a un par de horas del ejido. La única manera de llegar era por un polvado camino rural, muy malo y lleno de hoyancos, que se ponía peor cada vez que llovía. Para salir de ese pueblo, la abuela decía que tenía que hacerlo a caballo, o esperar a algún ejidatario con vehículo para que te diera un ride, para que los dejara cerca de la parcela donde se trabajaba la tierra, o para donde se surtían de víveres cada semana. La vida en aquel lugar remoto era dura para ambos. Sin embargo, el abuelo, además de ser recio campesino, era muy alcohólico, de tal suerte que cada fin de semana que le tocaba cobrar aquel jornal, era habitual que antes de llegar a la casa visitara una cantina que funcionaba como casino, que no era más que una casa de adobes, en donde los hombres bebían en el patio trasero, escuchaban a veces música de acordeón y a músicos que llegaban de tanto en tanto al pueblo, todo para ganarse unas monedas. El abuelo bebía hasta amanecer junto con sus amigos, para olvidar quizá un poco la miseria y la vida dura del campo. Pero todos los excesos y la falta de cuidados comenzaron a minar su salud y enfermó, esto paulatinamente del hígado. Con el paso del tiempo, al abuelo se le dificultó caminar por la enfermedad, hasta que un día, debido a la hinchazón de los pies, ya no pudo hacer nada sin ayuda. La abuela, buscando la manera de ayudarlo, visitó médicos en los pueblos cercanos, llegando hasta Monterrey, sin que le pudieran ayudar. En la desesperación por curar a su abuelo, comenzó a consultar curanderos y brujos, todos sin éxito en su búsqueda. Alguien le recomendó un médico recién llegado a Los Herreras, en donde se decía que era muy acertado para curar males de diversos índoles. Además, vendía las medicinas, por lo que él no tenía que ir a la ciudad por ellas, así que no dudó ni un segundo en llevarlo. Así, un día muy temprano, aún estaba oscuro, cuando alistó al abuelo para ir con aquel médico. El problema que tenía que enfrentar era la falta de transporte en la comunidad. No había un solo vehículo que pasara esas horas. Luego de esperar casi todo el día y parte de la tarde para que algún ejidatario pasara, nadie lo hizo. El abuelo muy apenas podía mover las piernas y la noche ya les había caído. La desesperación y la mala actitud del abuelo comenzó a hacer que maldijera su suerte y renegando todo el tiempo, diciendo que era mejor que se lo llevara el diablo. Desanimados, regresaron a su casa. El abuelo, apoyado en sus muletas y encolerizado por el cansancio y el hambre. La abuela, detrás de él como siempre, pensando en que llegaría a darle de cenar. El camino de regreso a su casa era largo. Vivían casi al otro lado de donde terminaba la calle principal. Estaba oscuro y todas las personas ya estaban durmiendo o encerradas en sus casas. Solo se escuchaban murmullos a lo lejos, el cantar de las cigarras y un sinnúmero de bichos voladores que se postraban alrededor de la lámpara de petróleo que llevaba la abuela para alumbrar el camino. Aún así, la abuela no perdía la esperanza de poder ver algún vehículo surgir de la oscuridad para llevarlos. Ya casi llegaban a su casa, cuando a lo lejos la abuela vio unos faros de un vehículo que se acercaba lento a donde estaban. Venía más allá del camino principal, quizás de alguna ranchería que estaba retirada y que era la única que había por aquellos rumbos. Así que la abuela no dudó en ponerse en medio del camino para detener la marcha de aquel vehículo que venía muy lento y así suplicar que los llevaran a Los Herreras, cenar y quedarse a pernoctar en algún sitio mientras amanecía. Ese era el plan. Poco a poco el vehículo se acercaba y cuando estuvo frente al matrimonio vieron con asombro e incredulidad que era una camioneta muy lujosa para aquella época, más por la zona donde casi todas las pickups eran desvejecidas, llenas de fango y cayéndose a pedazos.
Esta, en cambio, estaba impecable, como nueva. Al pararse frente a ellos, no pudo ver al conductor, solamente veía su sombra y la de un sombrero que llevaba en la cabeza, viendo además que salía humo de la cabina, producto del cigarro encendido que fumaba. Se hizo largo el tiempo que la abuela buscaba las palabras adecuadas para poder pedirle un aventón al dueño de la camioneta. Antes de que pudiera hacerlo el conductor, habló con una voz profunda que le erizó los pelos de la nuca a la abuela. ¿Por qué me detienes, mujer? ¿No ves que llevo prisa? Perdóneme, es que tengo a mi viejo enfermo y necesito llevarlo a los Herreras. ¿Tendrá la bondad de llevarnos? Le pagaré algo, suplicó la abuela. Aquel hombre, al escuchar la vocecita suplicante y quizás sus intenciones de darle algo de dinero, echó una carcajada. Luego de reírse de la abuela, el hombre sacó la mano por la ventana, mostrando su mano con anillos y una gruesa cadena de oro y brillantes que le colgaban de su muñeca. En la mano llevaba un fajo grande de billetes. Los abuelos se comenzaron a sentir incómodos ante la actitud burlista del conductor. Mira, mujer, tengo dinero para comprar todo este chiquero si lo deseo. ¿Qué puedes ofrecerme tú que no sea dinero? No, señor, nosotros somos pobres y no tenemos gran cosa, contestó agobiada la abuela, viendo cómo el abuelo veía con codicia los billetes. Veo que llevas a tu marido enfermo, anda muy apenas, se ven muy cansados y por lo visto están muertos de hambre. Pero los voy a ayudar, soy bondadoso con todos los necesitados. Suban a la camioneta. Es más, te daré esto para que se ayuden. Ahorita vemos cómo me lo pueden pagar. Al decir esto último, el hombre sacó nuevamente su mano. Esta vez tenía una bolsa de cuero, y al abrirla, un brillo reluciente de monedas de oro alumbraron el rostro de aquel hombre. Sus ojos eran maliciosos, mientras sonreía con una mala intención, con unos dientes blancos y perfectos. La abuela no comprendía la extraña situación, y por un momento se sorprendió. Fueron instantes en los que se dio cuenta de quien estaba enfrente de ellos. Sin embargo, el abuelo casi se va de boca al ir a tomar las monedas que aquel hombre le ofrecía, pero la abuela se lo impidió, poniendo el pie en la muleta y haciéndolo caer. Con infructuosos intentos, la abuela quiso recordar algunas oraciones, pero el temor y alguna fuerza que le impedía pensar con claridad bloquearon su mente. El abuelo, encolerizado por la temeraria acción de su mujer, se molestó y dijo: «Deberíamos aceptar». Al ver la ambición en el rostro del abuelo, el hombre de nueva cuenta sacudió la bolsa con aquellas monedas, haciéndolas tintinear para avivar el deseo, mientras daba más carcajadas y le decía a la abuela: «Mira, mujer, te voy a demostrar que todo se puede». Al decir esto, volvió a mirar al abuelo. «Anda, camina, hombre, si necesitas el dinero para salir de este muladar de pueblo. Solo levántate y tómalo». En ese instante, el abuelo, con agilidad sorprendente y sin ayuda de sus muletas, se puso de pie y caminó para tomar la bolsa de monedas. Fue la emoción de sentir sus piernas sanas, que el abuelo empezó a decir que era un milagro, pero cayó de nuevo al suelo en medio de dolores y calambres que lo hicieron revolcarse. «¿Qué me dices, mujer? Súbanse, toma las monedas, tendrás salud y fortuna». Eso dijo el hombre en un tono soberbio y con una sonrisa dibujada en el rostro. Al ver cómo el abuelo sufría, la abuela intentó ayudarlo, frotándole las piernas y sentándolo en una piedra para atenderlo. En este punto, con lágrimas en los ojos y ante la desesperación por no acordarse de las oraciones, luego de sentar al abuelo y de darle sus muletas con aplomo, miró a aquel hombre y le dijo: «No, señor, gracias, pero yo estoy con Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es esperanza y castillo mío. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Al decir estas palabras, el hombre metió su mano por la ventana, apagó su cigarro y nuevamente lanzó una sonrisa. La abuela apoyó a su esposo en su hombro para seguir su camino hasta su casa. Mientras se alejaba, notó que el camino se hacía extrañamente más largo, como si no avanzara nada.
y el abuelo se sentía cada vez más pesado y más difícil de caminar. A medida que daba pasos, sentía la mirada penetrante de aquel hombre clavada en su nuca, pero no quería ni por un segundo voltear a mirar, haciendo muchos esfuerzos por avanzar y a punto de rendirse por el cansancio, cayó al suelo junto con el abuelo. Muy agobiados, escucharon atrás de sí tintineos de monedas de oro, y ahí fue cuando cerró sus ojos pidiéndole la ayuda al cielo. La abuela quería llorar, gritar, salir corriendo, y fue en ese instante cuando recordó las oraciones que su madre le había enseñado siendo niña. Comenzó a orar en voz alta. Poco a poco, las fuerzas volvieron a ella. Se levantó sacudiéndose, emprendiendo el camino de nuevo. Continuó rezando mientras escuchaba el rugir de la camioneta que se había alejado y las carcajadas del hombre que hacían eco en la oscuridad. Cuando dejó de escuchar los ruidos, se dio cuenta en que en realidad todo el tiempo estuvo frente a la puerta de su casa, metiéndose inmediatamente y cerrando las puertas y ventanas. Esto para después rezar con fervor, rogándole a Dios y pidiendo su perdón por haber renegado tanto ella como el abuelo al maldecir su suerte. Se acostaron, aunque no pudieron dormir bien. Por la mañana, al rayar el alba, alguien tocaba la puerta. Era uno de los ejidatarios que había ido a ofrecerse para llevarlos a los Herreras. Así, sin preguntar y sin demora, subieron a la destartalada camioneta para irse con el médico, regresando días después con el abuelo caminando mucho mejor y ayudado por unas muletas de aluminio que aquel médico le había regalado. Con el tiempo el abuelo sanó de todos sus males, regresando a trabajar. Prosperaron, ya que el abuelo también dejó el vicio del alcohol. Aprovechando esa nueva oportunidad, siempre contaban esta historia a todos sus amigos, y sin duda, el no haberle hecho caso a aquel hombre en sus ofrecimientos significó la vida para ambos, pero sobre todo el alma que les pertenecía. De haber aceptado las monedas, serían ricos, pero en peores condiciones. Esta historia fue escrita por Tiago de Luna. Los invito a que se den una vuelta a su página, Leyendas de Terror de México y de todo el mundo, en Facebook. En la descripción del video les dejaré un enlace para que pasen por su página. Si les ha gustado esta historia, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.